Buen día, en esta oportunidad vamos a seguir con la unidad 2 de vectores. Vamos a ver lo que son los versores canónicos y para qué los vamos a comenzar a utilizar nosotros. Bueno, primero vamos a ver el desarrollo, de dónde sale esto, y luego lo aplicaremos con sus propias conclusiones. Vamos a tener un eje Y, un eje X, como siempre. Eje X, eje Y. Y lo que vamos a buscar es una representación alternativa de los vectores, una forma alternativa de escribirlos en forma analítica. Nada más. Vamos a utilizar las dos formas, la que ya vimos y la que vamos a ver ahora, y se pueden presentar indistintamente en los enunciados de los problemas. Bueno, nosotros tenemos este vector de aquí, que pongo en rojo. Vamos a ponerlo así. Un vector A. Este vector A tiene una determinada componente en X, A sub X, y una determinada componente en Y, A sub Y. Muy bien. Bueno, este vector A, ¿cómo lo solemos escribir nosotros? El vector A lo escribimos como A sub X, punto y coma, componente en Y, que es A sub Y. De esta manera. Vamos a ver otra forma de poder escribir este vector. Bueno, lo vamos a descomponer. Artificiosamente vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar en verde este vector de aquí. Desde el origen hasta la componente en X. Mirá vos. Ahí está. Este vector de aquí. Y a este vector le voy a llamar AX vector, lo voy a llamar. No es lo mismo que AX solo. AX solo es un numerito. Este es AX vector. Si lo quiero escribir este AX, ¿cómo lo puedo escribir? A este AX lo puedo escribir con... Es horizontal. ¿Cuál es su componente en X? AX escalar. ¿Qué componente en Y tiene? 0, porque no se desenvuelve verticalmente. Mi vector verde es puramente horizontal. Tiene componente en X y la componente en X de AX vector es la misma componente en X que A. Lo que se diferencia A de AX vector es la componente en Y. A tiene componente en Y, tiene altura, en cambio AX vector no tiene altura. ¿Está bien? Bueno. Y me voy a inventar otro vector con otro color. Vamos a poner el color azul. Acá. Este vector vertical. Pero este vector lo voy a llamar AI vector, porque es vertical. Solo es vertical, tiene componente vertical, no horizontal. ¿Cómo lo puedo escribir este AI vector? Bueno, componente en X igual a 0, porque es completamente vertical, no se mueve en X, no se proyecta en X, solo se proyecta verticalmente. Pero la componente en Y coincide con la del vector original. Es más, para ser un poco más didáctico, escribamos el vector original en rojo. Así. AX, punto y coma, AI. Y ahí se ven los tres vectores. ¿Qué se cumple en esto que acabamos de escribir? Todo esto es artificial. Yo elegí construir un vector horizontal que tenga la misma componente en X que el vector original. Y yo elegí construir A sub I vector que sea vertical y que tenga la misma componente en Y que el vector original. Yo lo elegí. Y ahora veamos qué pasa con eso. ¿A qué es igual el vector A? Por suma de vectores. ¿No estoy tomando el vector verde y al final del vector verde poniendo el vector azul? Y el vector A no va desde el comienzo del verde hasta el final del azul. ¿No será que este vector rojo lo puedo expresar como igual a sub X vector más A sub Y vector? Y sí, se puede, porque cumple con la propiedad de la suma de vectores que nosotros definimos en videos anteriores.
estoy descomponiendo al vector original rojo en su vector componente en X y su vector componente en Y. Sumados los componentes vectoriales me da el vector rojo original. Y ahora escribo lo que es cada uno de estos vectores. Los escribo. Por un lado el vector verde es la componente AX, 0 en Y, más la componente azul que es 0 en X, AY en Y. Y ahora, basándonos en el producto por un escalar que vimos en el video anterior, yo artificiosamente puedo hacer esto. Extraigo, entre comillas, como factor común A sub X, escalar, la componente en X. ¿Y a qué me queda multiplicando? Me queda multiplicando a 1, punto y coma 0. ¿Por qué sé que este es válido? Porque si yo este AX, entre comillas, lo distribuyo a 1, me queda 1 por AX, me queda AX. Y si a este AX lo multiplico por 0, AX por 0, me queda el 0. Recupero el vector original. Así que es correcto lo que estamos haciendo. Más, ¿y acá qué voy a sacar como factor común entre comillas? A sub I. Y me queda multiplicando a 0 en X, 1 en Y. ¿Este es válido? Sí, porque si hago A sub I por 0, me queda 0. Si hago A sub I por 1, me queda A sub I. Recupero el renglón, la igualdad anterior, el miembro anterior. Perfecto. ¿Cuál es la ventaja de hacer esta maraña artificiosa? Que me queda la componente en X y la componente en Y del vector original multiplicada por vectores sencillos, 1, 0 y 0, 1. Estos dos vectores son sencillos. De hecho, si los quiero graficar, se los puede graficar bastante fácil. Los voy a graficar acá, en este otro sistema de coordenadas. Pongo un eje X, pongo un eje Y y pongo un origen de coordenadas. Grafiquemos el vector 1, 0. Este vector de acá. Tiene 1 en X, 0 en Y. Bueno, acá está el 1 de X. Y es un vector horizontal. Este vector de aquí. Este es el vector 1, 0. Y está representando bastante bien al eje X, porque simplemente tiene un módulo 1, el largo de este vector es 1, va entre 0 y 1, su módulo es 1, apunta sobre las X positivas, no tiene componente en Y, representa bastante bien la dirección del eje X, y con módulo 1, ningún módulo preferencial, solo módulo 1, que es bastante amigable. Le damos un nombre particular a este vector. Este vector se llama Y-versor. Y, pero en vez de tener una barrita de vector normal arriba, tiene un gorrito. El gorrito lo que significa es que el largo vale 1. Y ahora lo que voy a tomar es este otro vector, el 0, 1. Y lo voy a graficar. Tiene 0 en X, 1 en Y. Entonces es este vector de acá, muy sencillo. Este vector de acá, que termina en 1 de Y. ¿Qué largo tiene este vector? 1 también. ¿Y este vector a quién representa bien? Al eje Y, porque está paralelo al eje Y y apunta arriba como el eje Y y tiene módulo 1. Y se le va a dar un nombre especial que se llama J-versor. Tiene gorrito arriba porque el módulo de este vector vale 1. Acá no lo escribí mal, dice versores. ¿Qué es un versor? Un versor es un vector de módulo 1. Como este vector verde y este vector azul tienen módulo 1, se lo llama versor. Y como cada uno es muy importante, porque uno representa el eje X y el otro representa el eje Y, les damos una notabilidad especial y por lo tanto son canónicos. Es algo importante. Es algo que es hoy y mañana valen estos vectores. No cambian. Esto es lo que valen estos vectores. No cambian. Son vectores constantes e importantes.
Entonces, ¿a esto cómo lo podemos escribir? A esta igualdad. Bueno, las puedo escribir como la componente en X escalar por el versor Y, reemplazo este 1, 0 por lo que lo estamos diciendo como versor Y, más la componente en Y escalar por el versor J. Ahí está. ¿De qué me sirve todo esto? Para escribir al vector A de una forma alternativa. Fíjense que esto de acá es el vector A, porque venimos desde acá, desde el vector A. Bien, entonces al vector A tenemos dos formas de escribirlo. A vector igual a componente en X punto y coma componente en Y, o como igual componente en X versor Y más componente en Y versor J. Son dos alternativas. En esta primera que aprendimos hay paréntesis y hay punto y coma, pero no hay suma. En esta segunda no hay paréntesis, no hay punto y coma, pero tenés una suma. Y tenés I y J. En esta primera no aparecen I y J. Son dos alternativas distintas. Entonces va a ser siempre la componente en X multiplicada por el versor Y, que es el asociado al eje X, es este versor verde de acá, más la componente en Y multiplicada por J versor, que es este vector J azul que tenemos acá. Siempre el versor Y en dos dimensiones vale 1, punto y coma 0. Y siempre el versor J en dos dimensiones vale 0, punto y coma 1. Y tanto el módulo de J, ¿cuánto vale? Perfecto, es muy fácil, vale 1. El largo de ese vectorcito vale 1. Y el módulo del versor Y también vale 1. Entonces, ¿para qué usamos esto en esta instancia? Simplemente para expresar el vector de otra manera. Por ejemplo, si yo tengo este vector de acá, A, vamos a poner el trazo un poco más fino, A igual a menos 3, punto y coma 2, este mismo vector lo puedo escribir como menos 3 versor Y más 2 versor J. Se escribe en forma directa. Toda esta demostración no hace falta reescribirla. Si lo ves así, lo puedes reescribir así. O bien, si lo ves en términos de los versores canónicos, puedes escribirlo como un par ordenado, como aprendimos originalmente. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si tengo este vector? Vector B, que es 5J. ¿Cuánto vale la componente en X? Como no aparece el término con Y, se sobreentiende que es 0 por Y más 5 por J. Porque 0 por el vector te da el vector nulo que no aporta nada. Entonces este es el vector 0, punto y coma 5. Bueno, no es difícil, es otra forma alternativa de escribir los vectores y que nos va a servir en el video que sigue para realizar otros ejercicios de la guía que están escritos de esta manera. Entonces, mucha atención a esta forma de escribirlo. ¿Y en tres dimensiones cómo es? Bueno, en tres dimensiones necesito tres ejes. Tengo un eje vertical, un eje horizontal, un eje que me da la perspectiva, la profundidad. Le doy el nombre a cada eje. Es muy importante, eje X, eje Y y eje Z, como los veníamos viendo. Origen de coordenadas. Y acá defino estos tres vectores. El vector Y sobre el eje X, vamos a ponerlo un poco más gruesito. El vector Y, vamos, no tan grueso. Que acompaña al eje X. El vector J,
que acompaña al eje Y, y el vector K, que solo está en 3 dimensiones, que acompaña al eje Z. 2, 3 de módulo 1. 2, 3 cortan en 1. Este corta en 1 de Y, este corta en 1 de Z, y este corta en 1 de X. Para 3 dimensiones, el versor Y vale 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. El vector J vale 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. Y el versor K, que lo voy a poner por acá, que es el nuevo que aparece, vale 0 en X, 0 en Y y 1 en Z. Muy bien. Bueno, en este caso, nuestro vector A, ¿cómo se podría expresar? Al vector que lo expresábamos como componente en X, a sub X, punto y coma, componente en Y, a sub Y, punto y coma, componente en Z, a sub Z, a partir de un procedimiento similar se puede demostrar que esto es la componente en X por Y, más la componente en Y por J. Hasta acá estamos igual que en 2 dimensiones, pero se le suma la componente en Z versor K. Esto es lo nuevo. Entonces tenemos estas dos formas de representar vectores analíticamente hasta el momento. Luego, por supuesto, que existen otros vectores canónicos asociados a otros sistemas de coordenadas, pero eso sobrepasa los límites de este curso. Entonces, simplemente recuadro en rojo lo que se va a utilizar. Es muy importante que tengan esto en cuenta para resolver los ejercicios restantes que hay en la guía. Está bien, porque en muchos ejercicios se los presenta a los vectores en esta notación en vez de esta. Las operaciones que vimos hasta el momento se resuelven de forma idéntica como la vimos hasta el momento. No cambia nada. En el próximo video estaremos resolviendo algunos problemas de la guía. Hasta la próxima. Chau, chau.